también para que en caso de que a alguien no le funcione bien la pantalla, todo ya va a quedar grabado sí o sí, ¿ya? A ver, cuidado con los micrófonos, chiquillos, cuidado también con el tema de la cámara para que no se nos vuelva loco un poco la pantalla. El chico que estaba teniendo problemas para ver la pantalla, le voy a dar una solución súper sencilla que ojalá que funcione, que es salirse de la reunión y volver a entrar por el mismo enlace que te mandé al correo. Trata de ver si funciona. Ya vuelvo entero. Ya, vaya nomás. Voy a ver entonces, chiquillos. Paciencia un poquito con esto, cada computador es distinto. Tenemos un buen stock de estudiantes entonces. Yo solo veo los nombres, no veo el Meet. Tabata, ¿qué pasa? Solo ves la pantalla porque es lo que estoy proyectando ahora, la pantalla del Meet. Sí, solo veo eso. Ya, voy a volver a poner la diapositiva y ustedes me avisan por el micrófono, ¿ya? Recuerden que cada vez que yo hable, traten de silenciar los micrófonos para que no se acople el sonido, porque a veces yo me escucho con eco cuando ustedes tienen el micrófono abierto, ¿ya? Voy a volver a poner esto. Ya, estoy proyectando la diapositiva que vamos a trabajar. Quiero saber si a alguien todavía no se le ve la pantalla. A mí todavía no. ¿Todavía no? Pucha querido, No. eso ya es entonces problema del computador tuyo. ¿A alguien más no se le ve la pantalla? Parece que al resto sí se les ve bien. Sofi, ves Meet porque estábamos usando Meet. Claro. Quiero saber si ahora ve la pantalla la Sofía. ¿Sí? Entonces parto nomás, chiquillos. Ahí a las personas que no se les ve la pantalla, yo lo lamento, chiquillos, porque ahí ya hay un problema más que nada con el computador o con el dispositivo que ustedes están utilizando. Y ahí yo mucho no puedo hacer porque soy una profe de lenguaje nomás, no soy de servicio técnico de computación para darles una respuesta de qué es lo que está ocurriendo ahí. Así que partimos entonces la clase de hoy, chiquillos, con respecto a la unidad número 1, que es la mitología y los relatos de creación que hemos estado viendo durante varias semanas ya. Hoy día yo no quiero hacer o integrar nuevo contenido porque quiero hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, porque siento que ya es suficiente contenido para ir valorando más o menos cómo ustedes van avanzando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dejar en claro algunas indicaciones para la clase en línea. Siempre cuando ustedes tengan una clase de este formato van a recibir una invitación al correo electrónico por parte de Meet. Es recomendable apagar tanto el micrófono como la cámara para ingresar a la clase en línea, para que no se acople el sonido, ni tampoco para que la pantalla de ustedes se vuelva loca. Dentro de todo, ustedes obviamente van a poder hacer preguntas. Ojalá las puedan ir apuntando al lado si es que tienen algo para escribir rápidamente o en el chat. Y cuando yo les dé el pase para hacer las preguntas, ustedes me las van diciendo, ¿cierto? Y recordar que para poder hablar pueden activar entonces el micrófono. Y como cuarta indicación, en caso de que se caiga el internet, como les dije, no se preocupen porque todo esto va a quedar grabado. ¿Me activan el micrófono para responderme si hasta el momento hay alguna duda? No. Perfecto. ¿Nadie tiene dudas? Entonces continuemos. El programa de la clase es desde las 9 hasta las 9:45. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a iniciar una retroalimentación con una página de internet que se llama Meet. Después que ahí yo les voy a indicar cómo tienen que ingresar. Después vamos a hacer un repaso de los conceptos como el mito, el héroe griego, la estrategia para identificar tema e ideas principales de un texto y posteriormente la acción narrativa,
que son los contenidos que hemos visto hasta el momento en todas las clases que llevamos. Después de eso vamos a tener una explicación de la práctica guiada y la práctica independiente, que es por lo general la guía que ustedes bajan para ejercitar. Volvemos a tener una retroalimentación con Meet y por último quedamos con las dudas y consultas. Entonces, vamos a partir por Meet. ¿Ya? Yo les voy a pedir que ingresen a esa página www.meet.com y les va a aparecer más o menos esa pantalla que ustedes están viendo ahí proyectada. Necesito que lo abran entonces desde internet. Ya no importa si no cierran el Meet, pues chiquillos, ya, sino que abran en otra pestaña esta página de internet. Yo voy a salir un ratito de acá porque les voy a proyectar también la página. Miss, Dígame. estoy viendo lo de la página, creo que simplemente no puedo ver lo que usted mostró, programa externo. ¿Por qué no puedes verlo por tu computador? Creo que sí, porque solo puedo ver el navegador de Google. Oh, ya. Bueno, ahí vamos a ir solucionando de a poco. Yo creo que con todas estas cosas, cada uno va a ir conociendo más o menos su computador, las mañas que tiene también, para poder hacer que la clase sea más fluida más adelante. Pero como les dije, ustedes pierdan cuidado porque dentro de todo las clases siempre van a quedar grabadas. El resto pudo ingresar a la página, les está pidiendo un código que se los voy a dar inmediatamente, ¿ya? ¿Les aparece la presentación? Me avisan por el micrófono. Debe decir que entiendes por mito. Miss, a mí no me deja entrar a la página. ¿No? No. Bueno, si no puede entrar, va viendo lo que se va haciendo en la pantalla. ¿El resto pudo entrar? ¿Me confirman por el micrófono? ¿Sí? ¿No? Sí, Miss. Ya. Si entraron entonces a la página, el código que tienen que ingresar es este, el que dice 216184. Y después de que ingresen, inmediatamente debería aparecerles esta pregunta y ustedes marcan la opción que creen pertinente. ¿Qué entiendes por mito? ¿Es un poema que expresa sentimientos? ¿Es una narración que explica el origen de algo? ¿Son diálogos entre personajes? Ahí ya votó alguien. Vamos por el segundo voto. Vamos, el resto que no tenga problemas para entrar, vaya contestando. Recuerden silenciar los micrófonos, chiquillos. Solo tengo 2 votos. ¿Nadie más ha votado? Hay 4. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Permiso, Luciano, te voy a silenciar, perdón. Vamos votando. Hay más de 5 personas en la clase. Bueno, mientras ustedes van votando, les voy diciendo inmediatamente de que efectivamente es la opción que ustedes están generando, que es la narración que explica el origen de algo. Me alegro mucho que eso les haya quedado súper claro. Volvemos entonces a la presentación. Me avisan por micrófono si se les vuelve a proyectar. ¿Sí o no? Sí, Miss. ¿Sí? Perfecto. Entonces, antes de avanzar, vamos a seguir recordando un poquito lo que es el mito. Si bien busca o trata de darle sentido a fenómenos naturales y de la existencia humana, es decir, explicar el origen de algo,
también tenemos que recordar que es un relato narrativo de tradición oral y además de eso que sus personajes por lo general son dioses, héroes o seres sobrenaturales, generalmente conocidos como monstruos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver cíclopes, podemos ver una quimera, podemos ver el perro de Hades, etc. Ya vamos a ver un montón de seres sobrenaturales. También están las ninfas que aparecen bastante dentro de estos relatos. También vimos el concepto o la palabra héroe. Nosotros sabemos que al momento de entender esta palabra, que la utilizamos hasta el día de hoy, sabemos que un héroe tiene que tener una fortaleza física o mental, o puede tener ambas, ¿ya? También sabemos que presenta un liderazgo dentro de una comunidad que él está acostumbrado a tratar. También vamos a ver en este personaje el sentido de justicia muy alto, o sea, cuando ocurran hechos que para él o ella no sean pertinentes y estén siendo injustos, esta persona por lo general va a alzar su voz y va a interferir también para que se haga la situación de forma de justicia, no de parte injusta. También podemos tener, igual que estos personajes, pueden tener una vida trágica, puede ser desde un nacimiento trágico a lo mejor, o también diferentes pérdidas que han tenido durante su vida, que han transformado la vida de este personaje como algo trágico. Y además de eso, que es idealizado, es decir, que la comunidad ve a este personaje como un modelo a seguir, ¿ya? Eso no significa que este personaje haya cometido errores, ¿ya? El héroe tiende a verse muchas veces dentro de la literatura y dentro de la vida real también, porque en la vida real también tenemos héroes. Por ejemplo, nuestros primeros héroes son nuestros padres. O, por ejemplo, las damas muchas veces ven al padre como una figura de héroe, ¿cierto? Como alguien protector. Pero eso no significa, ¿cierto?, de que nosotros idealicemos este personaje, nos veamos también de que este tiene problemas, ¿ya? Y que ha cometido también errores anteriormente. Pero también hemos visto las características que tiene el héroe griego. Y dentro del héroe griego tenemos lo que es un nacimiento difícil, es decir, desde que un principio el héroe tiene que enfrentar obstáculos. Recordemos un poquito la historia de Zeus, que si bien no es un héroe, sino un dios, él tiene un nacimiento también trágico, porque él nace y en un comienzo él estaba destinado a ser devorado por su padre. Finalmente, quien la ayuda a escapar de esa vida trágica es su propia madre salvándolo. Hay varios héroes que también tuvieron este mismo destino. Ya, por ejemplo, un héroe que vamos a ver en la práctica guiada e independiente es Aquiles. ¿Ya? Yo no sé si lo han escuchado antes a este héroe, pero él nació con un destino ya trágico, es decir, como condenado, porque su madre estaba condenada a casarse con un humano, porque era una semidiosa, estuvo condenada a casarse con un humano, y dentro de todo este padre quería matar a su hijo porque le había dicho un profeta de que su hijo lo iba a matar. Entonces ya Aquiles desde antes de nacer ya tenía dificultades. Después de eso tenemos que dentro de las características es que este héroe siempre es ayudado, sea por su personalidad, ¿cierto? Este siempre va a recibir ayuda divina o también humana. También vamos a ver que va a enfrentar diversos obstáculos, o sea, ya no es solamente el nacimiento difícil, sino que toda su vida va a estar compleja y va a estar enfrentando trabajos complejos o penosos. Recordemos un poquito la historia de Heracles o de Hércules, que también la vimos la clase pasada. Y además de eso, como cuarta característica y última, recibe una recompensa. Una vez que pasa todo este proceso como tortuoso prácticamente de sufrimiento, siempre al final va a obtener una recompensa, ya sea un regalo de los dioses, por ejemplo, transformar a un hombre en alguien inmortal, como le ocurrió a Heracles, que una vez que él termina todos sus 12 trabajos, los dioses se apiadan de él, ¿cierto? Y Zeus lo protege y lo transforma como alguien inmortal. Y además de eso, lo toma y lo lleva a vivir al Olimpo. Y además de todos estos regalos también, que pueden ser el matrimonio, dentro de todo el camino que recorre este héroe, obtiene también mucha sabiduría.
Hasta el momento, chiquillos, por micrófono, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Algo que no se Sí. entienda? ¿Sí? También yo recién llegué y no cacho nada. Pero no se preocupe porque va a estar todo grabado, ¿ya? Así que usted atento nomás. Si se perdió la primera parte, después de que terminemos esto va a quedar subido en Classroom, ¿ya? Para que no se preocupe. Vamos a continuar entonces con el tema de justamente descubrir el tema de un texto, ¿ya? Y aquí yo les presenté 3 pasos. El primer paso para descubrir la temática de un texto es primero siempre fijarse en leer el título, ¿ya? El título arriba no está de decoración. También puede hacer referencia al tema de forma directa o indirecta. Hay veces que el tema está en el título y hay otras veces que no, que hay que descubrirlo. Después de eso nos vamos a las primeras oraciones, es decir, que nosotros nos vamos a fijar siempre en el primer párrafo, hacer una lectura bien profunda del primer párrafo, porque por lo general es esto lo que introduce al tema y obviamente nos va a hablar del tema. Ahora, si el método 1 y 2 no funcionan, nos vamos al método 3, que es la repetición. Si yo todavía haciendo el paso de leer el título y el primer párrafo no soy capaz de descubrir cuál es el tema, yo voy a leer el texto por completo y me voy a dar cuenta de las palabras o ideas que se van repitiendo. Por ejemplo, si yo leo un mito y yo les pregunto cuáles son los personajes principales, ustedes siempre se van a dar cuenta con esta técnica, porque van a ir viendo de que hay ciertos personajes que se van repitiendo constantemente. Y ese personaje que se va repitiendo constantemente es porque es el personaje principal. Una vez que ustedes encuentren el tema, pasamos al encuentro de la idea principal. ¿Cómo la busco, ya? Y lo primero que tienen que hacer es el paso o los 3 pasos que vimos anteriormente, que es descubrir el tema. Yo, para poder saber la idea principal, tengo que por obligación descubrir cuál es el tema que predomina dentro del texto. Luego de eso, yo puedo hacer un listado con las posibles respuestas, es decir, viendo las ideas que se van repitiendo en el texto y ver, yo digo así como, ya, esta frase podría tener la idea principal, pero la que sigue más abajo también. Y así las voy anotando hasta hacerme un listado decente de posibles respuestas. El paso 3 corresponde ya a la eliminación de estas ideas que nos parezcan ya como secundarias, es decir, que nos aportan un poco de información al tema, pero en realidad esa información no es tan relevante. Y la número 4 sería quedarnos ya con la eliminación de todas estas ideas secundarias, solo quedarnos con una que es la que va a responder al tema, es decir, qué es lo que se dice sobre el tema. Y lo último que vimos como contenido ha sido las acciones narrativas. Entender que una acción es un evento que le ocurre o que realizan los mismos personajes. Por ejemplo, si yo tengo un personaje de la siguiente forma y digo, Juanito iba caminando. ¿Cuál sería la acción narrativa ahí, chiquillos? Pueden abrir sus micrófonos para responder. Sin miedo a equivocarse. Vuelvo a repetir el ejemplo. Juanito va caminando. ¿Cuál sería la acción? ¿O lo que realiza? Caminar. Caminar. Muy bien, ¿cierto? Esta acción que realiza este personaje en concreto llamado Juanito es caminar. Y vamos a tener por el otro lado el efecto, que es el resultado de esta acción narrativa. Yo dije solamente un hecho, un evento, ¿cierto? Juanito camina. ¿Cuál sería el resultado o el efecto? ¿Alguien me podría responder? ¿Que se mueve? Que se mueve, ¿cierto? Que avanza. Muy bien, sí, esto es pura lógica, chiquillos, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces cuando ustedes leen un texto, la lógica a veces se va perdiendo un poquito porque lamentablemente un relato decora mucho las cosas y hay autores que les gusta complicar un poquito la vida a los lectores. Por eso no se sientan frustrados si en la primera lectura ustedes no entiendan el texto, porque lo que hay que volver a hacer es volver a leer el texto, pero con más conciencia de lo que estoy leyendo, ¿ya? Entonces,
en este ejemplo súper lógico que yo les acabo de explicar, hay que llevarlo también a la lectura, ¿ya? De momento, antes de pasar a esto, ¿todo claro o no? ¿Me avisan por el micrófono? Voy a tomar un poquito de agua que me dio Sí. sed. ¿Sí? ¿Todo bien? No. ¿Claro? Sí. ¿Claro? Sí. Me alegro entonces. Pasamos entonces ya a la práctica guiada y a la práctica independiente. Vamos a trabajar con 2 textos. El de la práctica guiada, que es conmigo, que yo les voy a ir explicando paso por paso cómo tienen que ir respondiendo, y dentro de la guía, si ustedes se dan cuenta, siempre el primer texto está resuelto, ¿ya? Eso es lo que voy a explicar ahora. Vamos a trabajar con la historia de Narciso y Eco, que yo creo que es una historia que ya han escuchado antes, y la práctica independiente tiene que ver con la historia que se cuenta sobre la guerra y el caballo de Troya, que es la guerra que tuvieron los troyanos con los griegos, ¿ya? Producto del rapto de una princesa griega que era Helena y que fue raptada por el príncipe de los troyanos, que es París, ¿ya? Y aquí en esta guerra entran muchos personajes griegos muy famosos y que hasta el día de hoy son considerados héroes, tanto por parte de los troyanos como también por parte de los griegos. Es más, incluso hay conceptos como, por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez en el área tecnológica, el virus troyano. Si escuchan ese concepto, chiquillos, es porque viene de la historia de la guerra y el caballo de Troya, ¿ya? Ahí, como ven ustedes en la proyección, la explicación de todo este video, ¿cierto? De lo que es la guía, o sea, la práctica guiada y la independiente, todo esto va a quedar grabado. Se los vuelvo a repetir para que no tengan duda de eso, y si quieren consultar algo lo pueden hacer. Ahora me voy a salir un poquito de la presentación porque nos vamos a ir a la guía que va a estar colgada en Classroom más o menos a las 10 de la mañana. ¿Se les ve la guía, chiquillos? ¿De Eco y Narciso? No. ¿No? No. 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 Ya, vamos a ver qué está pasando. Creo que por mi computador. ¿Ven el fondo de pantalla ahí de mi escritorio o no? ¿De mi computador? ¿No tampoco? No. No. ¿Y qué ven? No. Cuéntenme un poquito. Veo la página. Esa cuestión a votar. ¿Lo del Meet? Sí. Ah, ya, perfecto. Déjenme ver si puedo solucionar un poquito esta situación. Les voy a desconectar un poquito el compartir la pantalla. Oye, bien con la asistencia, estoy bien contenta. Me esperaba menos, la verdad, pero bien contenta con todos los que están acá. Y contenta de que, a pesar de que estén con su pantalla apagada, muy contenta igual de tener un poquito más de contacto con ustedes, porque ahí comunicarnos por puro correo ya me estaba estresando. Espérenme, chiquillos, que está súper lento. Ya, ahora a ustedes se les debería ver solamente el Meet. Voy a volver a proyectar mi pantalla a ver si nos resulta.
¿Se ve ahí ahora, chiquillos? ¿El Word? Se ve Meet, no se ve otra cosa. Sí. Ok. Vamos a ver. Mix, ahora sí se ve. ¿Se ve? Sí. Sí, mi sí se ve. ¡Yay! Sí. ¡Felicidad! Ya. Mi sí se ve. Perfecto, entonces seguimos, chiquillos, porque el tiempo está pasando y muy rápido. Pero si me paso un poquito, chiquillos, si gustan se quedan un ratito más para que yo termine bien la explicación, pues no se vayan así como a medias, ¿ya? Entonces, Ya, mi. ya, súper. Entonces, chiquillos, bueno, como les dije, yo siempre les presento este formato de guía, ¿ya? Y aquí al ladito yo les voy colocando algunas pistas o alguna información que yo necesito que ustedes sepan también. Por ejemplo, acá en la primera pista que les estoy mostrando, en este comentario que está aquí al ladito, les estoy diciendo de que estoy utilizando un texto de Había una vez en el Olimpo, que está en la página 94. Y si ustedes se han dado cuenta, en las últimas guías hemos ocupado muchos textos de Había una vez en el Olimpo justamente para que ustedes también vayan haciendo un avance de la lectura, ¿ya? Y aquí vamos a iniciar entonces con Eco y Narciso. Quisiera saber si hay algún voluntario que quiera leer el primer párrafo, que sería este. Me enciende el micrófono y me dice yo. ¿Voluntarios? ¿Voluntarias? Ya, Ya, yo ofrezco. ya, muy bien. Empiece nomás entonces. Narciso fue el joven más bello que habitó los bosques y a pesar de todas las pretendientes que tuvo, no aceptó a nadie, demostrando mucha arrogancia. Un día, a, a ruego de las despechadas pretendientes del muchacho, la diosa Nemis, la venganza, lo instó a observarse reflejado en una fuente, enamorándose perdidamente de sí mismo. Perfecto. ¿Algún otro voluntario? Muchas gracias por leer. ¿Voluntario o voluntaria? ¿Quién continúa con el párrafo número 2? Vamos, no sean tímidos, pues chiquillos. ¿Quién? Yo me quiero ofrecer, pero no, a la vez no. Pero dele nomás si todos nos equivocamos al leer. Incluso Ya, yo ya. que ya llevo 1000 años leyendo, igual me equivoco. ¿Ya? Dele nomás. Narciso permanecía junto a la fuente día y noche, tratando de alcanzar la imagen, pero como no lo lograba, murió de pena, y luego se transformó en una flor que llevaba su nombre. Famosa es la pintura de Caravaggio Muy bien. sobre este mito, llamada Narciso en la fuente. Perfecto. Aquí al ladito, muchas gracias por su lectura. ¿Ve que pudo? Aquí al ladito tenemos esta pintura de este pintor italiano, muy famoso. A lo mejor ustedes es la primera vez que lo escuchan, pero él fue muy famoso en la época del Renacimiento, porque ahí en esa época de la humanidad se elaboraron muchas pinturas con respecto a los mitos griegos y romanos. ¿Quién puede leer el último párrafo? ¿Quién se motiva en esta mañana extraña que tenemos de clases en línea? ¿Alguien más? Vamos a ver acá ahora la historia de Eco. ¿Algún voluntario o voluntaria? No sean tímidos. No escucho ningún micrófono por ahí abrirse. Bueno, si no hay voluntarios, entonces termino yo. Dice lo siguiente. Por su parte, la ninfa Eco, acostumbrada a tener largas conversaciones con Hera mientras Zeus se unía a sus amantes. Así sucedió hasta que la diosa se dio cuenta y castigó a Eco, condenándola a que cuando quisiese hablar,
Solo podía repetir las palabras finales de quienes se dirigía a ella. Eco amó profundamente a Narciso, pero no podía comunicarse con él. Y como éste no la tomaba en cuenta, se retiró a vivir en soledad hasta morir. Los dioses transformaron en unos peñascos que conservaron su voz. Y aquí tenemos la historia entonces de estos dos personajes, que es una por parte de Narciso y la otra por parte de Eco. Ya son dos historias paralelas, pero que al final logran juntarse debido a que Eco se enamora de Narciso, pero como Narciso no la pesca, ella lamentablemente muere de pena. Aquí tenemos las preguntas que por lo general yo voy haciendo en cada una de las guías, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, estas mismas preguntas se han mantenido durante varias clases debido a que estamos viendo una unidad bien en específico. Nos dice la primera pregunta de que ¿cuál es el tema del texto leído? La opción correcta está marcada, que es la historia de Eco y Narciso, pero yo quiero explicarles por qué no son las otras alternativas. Por ejemplo, la alternativa A y B, que menciona que una es la historia de Narciso y la otra es la historia de Eco, no pueden ser porque si yo leo bien el texto e incluso el título me va dando la respuesta, es que son dos historias, no solamente una. Si yo hubiese hablado solo de Narciso podría ser la A, si hubiese hablado solo de Eco podría ser la B, pero estoy hablando de los dos personajes. La C tampoco puede ser porque dice acá la historia de Zeus y Hera. Si bien son dioses importantes dentro del Olimpo, en este caso no son protagonistas de la historia, porque volvemos a lo mismo, está hablando de Eco y de Narciso. Acá les pongo una imagen de la flor narciso, si no la conocen. Está en algunas partes de Chile, obviamente no es una flor perteneciente a Chile, porque fue traída desde el extranjero. Es una flor bien bonita y está en varios colores también chiquillos. ¿Cuál es la idea principal del texto leído? Y acá, como siempre, yo les pongo pistas, chiquillos, ¿ven? Aquí ustedes siempre tienen que preguntarse para responder sobre la idea principal, ¿qué se dice respecto al tema? ¿Cuál era el tema? La historia de Eco y Narciso. ¿Qué se está diciendo sobre esta historia? Se está describiendo y se está detallando la historia de ambos personajes. Número 3. Según el texto, ¿qué características son propias de Eco y de Narciso? Acá ustedes también tienen que tener en cuenta la información que nos está brindando el texto. El texto nos dice claramente que Narciso es alguien hermoso y también a la vez arrogante por rechazar a todas sus pretendientes. También nos dice que Eco es una ninfa y que además es muy conversadora. Gracias a eso se meten problemas con Hera. Chiquillos, hasta el momento, claro, o voy muy rápido. ¿Prenden los micrófonos para responderme? No, a mí está bien. ¿Súper bien? Sí, está bien. Súper, Está bien. chiquillos. Ya. Continuamos entonces. ¿Qué elementos del mito tiene el texto leído para ser clasificado como tal? Aquí yo les recomiendo que, aparte de tener en claro lo que vimos al comienzo de esta clase, también ver lo que se ha repetido en las clases anteriores. Sabemos que los mitos explican el origen de algo. Son historias orales, ¿cierto? Que con el tiempo después fueron escritas. Y tiene la participación de personajes como dioses, como semidioses y seres sobrenaturales. Esas son las características o los elementos que tiene un texto para ser llamado mito. Entonces, como estamos viendo un mito, evidentemente, yo tendría que responder algo similar. Ambos sucesos nos cuentan el origen de fenómenos naturales, como el nacimiento de una flor, en el caso de Narciso, y el origen de Eco, como el efecto sonoro, ¿cierto?, que se produce cuando uno va a un espacio como muy grande y hay como muchas piedras o montañas y uno grita y siempre se devuelve como lo último que gritó, ¿ya? Ese es el efecto del eco. Y se explica el origen de este efecto. Como Eco, la ninfa fue castigada, ¿cierto?, por Hera a que solamente repitiera la última palabra que le decía a alguien, ella estuvo condenada a hacer eso, por lo tanto no se podía comunicar con otras personas. Por eso sufre por Narciso. Y además de eso, tiene personajes que son dioses o que son seres extraordinarios como Eco, en el caso de una ninfa, y Narciso, que también es en este momento no recuerdo,
la contraparte de ninfa. Ninfa es para alguien femenino, pero también existía como la ninfa, pero en masculino. Ya no recuerdo la respuesta, o sea, el nombre específico de este personaje, pero es algo similar. Narciso vivía en el bosque, al igual que las ninfas, y lo protegían. Después de eso, yo les pregunto qué consecuencias tuvo Eco por engañar a una diosa. ¿Crees que el castigo a Eco fue correcto? ¿Por qué? Y acá yo siempre les digo que cuando hay una pregunta de opinión, yo tengo que basar mi opinión en la información que me está brindando el texto. Y dentro de esta opinión yo puedo tener dos opciones. Primero, responder, ¿cierto?, de que recibió un castigo por tapar las traiciones y las faltas de respeto que hacía Zeus a su esposa Hera, ¿cierto? Y además de eso, de que Hera se entera de que Eco es cómplice de lo que está haciendo Zeus. Y eso más la molesta. Recordemos que igual Hera es como un personaje, una diosa muy temperamental, ¿cierto? Tiende a enojarse bastante con Zeus y con justa razón, porque Zeus tampoco es un esposo ejemplar, que digamos. Entonces, con respecto a la opinión, puedo dar dos opciones. La primera sería sí, pues ocultar acciones tan malas como las de Zeus a su esposa transforman a Eco en una colaboradora indirecta de la traición, es decir, en una cómplice, comprometida, ¿cierto?, por el rey de los dioses. Y la otra opción puede ser no, porque Eco pudo ser obligada por Zeus. Si bien no lo sabemos porque no está dentro del texto, lo podemos suponer. Y tampoco es descabellado, ya que Zeus es el rey de los dioses y puede obligar a quien quiera, ¿cierto?, a hacer lo que él quiera. Y además de eso, también Hera debería haber enfrentado y castigar a su esposo. Eco era solo una ninfa y que puede ser castigada por lo que hizo, pero la sanción fue muy grande e injusta con respecto a lo que hizo Eco. No sé si me comprenden más o menos el punto, que también puede ser visto de esa forma. Por eso les presento las dos opciones, el sí y el no, porque pueden ser cualquiera de las dos argumentando como corresponde. Y la última que les quiero explicar, dígame. Aló, no se escucha. O yo no la escucho. A varios niños se le cortó la luz, por eso se están yendo. No te creo. A ver, mira que como yo no veo el chat, ahora lo voy a ver. Ay, Perdón que le interrumpa, pero hay varios compañeros que se le cortó la luz. Oh, Hay qué varios compañeros lata. que se le cortó la luz. Qué lata y en la primera clase. Bueno, como dicen, el show debe continuar y lo bueno es que los chicos van a tener la seguridad de que esto va a estar grabado igual, así que menos mal. Oh, qué lata, no puedo creer la mala pata de que se les cortara justo ahora la luz. Sería más trágico que se me cortara a mí la luz, menos mal que no fue el caso. ¿Bien? Bueno, voy terminando entonces, chiquillos, con los que me quedan. Es una pena lo que les ocurrió al resto, pero el show debe continuar y ya estamos terminando. ¿Se les ve de nuevo el documento Word? ¿Sí o no? Avísenme por el micrófono. sí, Ya, sí, muy bien. Esto es cortito lo que quiero comentarles. Es con respecto a la práctica independiente. Es muy ideal que antes de responder el ticket de salida, chiquillos, ustedes practiquen con esto para aplicar lo que vimos arriba, ¿cierto? Y en toda la clase, practicarlo con este texto. Como les decía, van a trabajar con la guerra y el caballo de Troya, que es una historia muy popular. Aquí es un poquito más extensa que la historia de Eco y Narciso. También está dentro del texto Había una vez en el Olimpo, en la página 138, creo que es la última historia. Y tenemos las mismas preguntas. Yo siempre aquí abajito igual les coloco los vocabularios chiquillos, ¿ya? En caso de que haya una palabra que yo no puse en el vocabulario, usted la busca por internet o por algún diccionario que tenga en su casa. Y las preguntas en sí
o sea, simplemente son las mismas, ¿ya? Según el texto leído, ¿cuál es el tema? Buscar tema, ideas principales, ¿cierto? O la idea principal, mejor dicho. Un hecho, ¿cierto? Un acontecimiento, una acción narrativa que genera como consecuencia la guerra de Troya, según lo que ustedes han leído del texto que está acá arriba. Qué elementos mitológicos se presentan en el relato. Aquí yo les doy una pista, que tengan cuidado porque el texto leído no presenta el nacimiento o el origen de un fenómeno natural. Entonces, como es un mito, es porque están los otros elementos igual dentro de esta historia. Ya no explica un nacimiento, pero sí hay elementos que están presentes como los héroes y los dioses. Que ahí yo ya les estoy dando más o menos cómo deberían responder. ¿Qué opinan sobre la estrategia de guerra que usaron los griegos para ganarles a los troyanos? Ahí ustedes tienen que ver la historia y fundamentar bien algunas preguntas de alternativa. ¿Por qué, pese a las advertencias de Casandra y la muerte de este personaje que nunca he sabido cómo se pronuncia, los troyanos no quemaron el caballo? ¿Qué opinas sobre el hecho de que Agamenón estuvo dispuesto a sacrificar a su hija para intentar nuevamente volver a Troya? Tienen que ahí ustedes leer la historia. ¿Y qué características de Odiseo se destacan en la historia leída? Odiseo es un héroe muy recurrente dentro de los relatos griegos, también es bien importante. Y su máxima hazaña fue el regreso a su patria después de Troya, pero esa es otra historia que vamos a ver más adelante, en otra clase. Una vez que ustedes ejercitan con esto, tienen que esperar a que se publique el ticket de salida, que siempre se publica a las 12 del día. Y a partir de este lunes tienen hasta el siguiente lunes para poder responderlo bien. Les aviso inmediatamente de que el ticket de salida que corresponde a esta clase es un poquito más largo. Tiene 11 preguntas. De esas 11 preguntas hay 2 preguntas que son abiertas, es decir, que ustedes tienen que escribir, ¿ya? Así que les voy a pedir que por favor lean bien antes de responder cualquier cosa, porque tienen una opción para hacer el ticket de salida, no tienen más. Entonces, antes de hacerlo, leer bien la historia que corresponde, y les voy a poner un pequeño fragmento, si estamos bien de tiempo. No estamos bien de tiempo, ya nos pasamos, pero permítanme colocarles un pequeño fragmento de la historia que van a trabajar en el ticket de salida. ¿Se ve ahí o no una pantalla negra? Sí, Miss. ¿Sí? Súper. Sí. Ya. Vamos a poner el video entonces. Cuenta la leyenda. Lo paro un momento, ¿se escuchó eso o no? ¿Él cuenta la leyenda? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora sí, lo pongo bien entonces para que escuchemos. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, el rey Túbal fue el primer rey sobre la península ibérica. Su hija, Pirene, era la protectora de las aguas y vivía en la paz del bosque, donde pasaba su tiempo cuidando de la belleza del lugar. La belleza de Pirene era tan conocida que conquistó al mismísimo Hércules, quien, pasando por el bosque tras uno de sus 12 trabajos, quedó prendado de la princesa. Pero la extraordinaria belleza de Pirene también llegó a los oídos del cruel Gerión, un monstruo de 3 cabezas que vivía en Eriteia, al sur de la península. El monstruo fue al encuentro de la princesa e intentó conquistarla. Sin embargo, Pirene, enamorada de Hércules, le rechazó. Gerión, herido su débil orgullo, decidió arrasar los bosques que tanto amaba Pirene para castigarla. El fuego aniquiló todo el mundo de la princesa, quien, incapaz de abandonar su hogar, murió, consumida también por las llamas. La trágica noticia llegó hasta Hércules, que acudió al rescate de Pirene, pero cuando llegó hasta ella, ya era demasiado tarde. Destrozado y arrepentido por haber abandonado a la princesa a su suerte, decidió... Los micros, chiquillos, silénciolos, porfa. ¿Qué?
ver, voy a ir yo. A mí se ve re lento. ¿Se ve lento? ¿Qué pasa? Sí. Ya, a ver, alguien tiene su micrófono expuesto que es el Benjamín. Benjamín, perdón, te voy a silenciar. ¿Ya? No lo puedo silenciar. No te preocupes, te silencio yo. Ahí está, silenciado. Chiquillos, bueno, como me están diciendo que el video se ve muy lento, les recomiendo lo siguiente entonces, porque yo también estoy probando de cómo se ven las cosas y ya parece que los videos acá en Meet no se ven muy bien. Entonces, para solucionar ese tema, yo les dejo colgado el video que les estaba mostrando y antes de hacer el ticket de salida, les recomiendo verlo porque resume muy bien la historia que es de Pirene y Heracles o Hércules, que van a ver a continuación en el ticket de salida y que corresponde justamente a lo que ustedes van a responder en la evaluación. Me queda, por último, hacer el tema del Menti, de la retroalimentación, pero lo vamos a obviar un poquito a medida del tiempo para respetar igual su tiempo, porque usted también tiene que hacer cosas en la mañana a lo mejor. Entonces yo ahora les voy a dar el pase a ustedes para que puedan hacerme dudas o consultas con respecto a lo que he explicado. Si hay algo que no entendieron, les pido que este es el momento para que ustedes puedan abrir sus micrófonos. Uno a uno, no se vuelvan locos tampoco, vayan todos abriendo al mismo tiempo el micrófono, pero sí que vayan preguntando si tienen dudas o consultas. O acá en el chat al ladito me dicen si no tienen ninguna consulta y les quedó todo claro. Hay un micro que está prendido. Joyce, ¿no? Silencio incómodo, sí, siempre. Siempre después de que uno le pregunta si entendieron o no. Pero díganme en el chat entonces si entendieron, si yo quiero saber si está claro lo que expliqué o no. Eso es lo que me interesa. Si les da vergüenza hablar por el chat, o sea, por el micrófono, díganme por el chat. ¿Sí? Entendí, pero me trabé. ¿Me trabé en qué sentido? Si quedó claro por acá. Sí, Miss, ya entendí. Perfecto. Parece entonces que estamos súper bien con respecto a eso. ¿Les gustó más esta modalidad, chiquillos? ¿O les gusta más el hecho de que yo grabe el video? ¿O les gusta que yo haga la clase en línea? ¿Cuál de las dos opciones? De los que escuché, entendí, muy bien. Perfecto. La clase en línea. Mejor la clase en línea. Perfecto. Igual les digo, yo no sé si ustedes saben, pero en realidad esta es una clase piloto. ¿Qué quiere decir eso? Que el colegio le pidió a los docentes que seleccionaran un nivel o sea, un curso por nivel. Y el curso que yo seleccioné fueron ustedes, es decir, que el otro séptimo no va a tener la chance hoy día de ver esta clase. Así que siéntanse privilegiados también respecto a eso, ¿ya? En la tarde les aviso inmediatamente que van a haber tutorías. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar a los estudiantes que en los últimos tickets no han estado muy bien de rendimiento, los voy a tomar de nuevo y les voy a hacer una invitación a Meet. Pero siento que hoy con ustedes fue más que suficiente esto. Espero que el siguiente ticket que va a estar publicado en poquitos minutos más, me van a tener que esperar para subir la grabación de esto, ya porque se va a demorar un poquito en subir. El resto ya va a estar bien, así que ojalá que el colegio dé el pase para que podamos hacer más clases en línea. Si no hay más dudas o consultas, vamos a pasar a retirarnos entonces, pues chiquillos, ¿ya? Gracias por madrugar, espero que... Hola, YouTube. Espero que se cuiden, que se laven las manos, cuiden a sus familiares y nos Miss, vemos. Dígame, Benjamín. Miss, pero ¿cómo vamos a ver de las notas? Ah, de las notas tienen que esperar todavía, chiquillos, ya, porque dentro de esta semana, si no mal recuerdo, por la información que nos recibimos, van a estar publicados los puntajes, ¿ya? Yo no sé si los papás ya les explicaron
que, porque a ellos se les mandó un correo la semana pasada por parte de la jefatura, de que cada 3 tickets se van a juntar, 3, se van a sumar los puntajes y de ahí se va a sacar una nota. ¿Se entiende o no? Y de esa forma se van a sacar las notas y dentro de esta semana deberían ya estar publicadas las primeras notas. Eso. Ok, gracias, Miss. Bueno, Benjamín. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí están diciendo... ¿Ni dónde van a estar publicadas las notas? Es posible que por el mismo Classroom o también por la plataforma oficial del colegio, que es Collegium, ¿ya? Que esa información les va a llegar a sus padres. Gracias. Perfecto. Ahí están dando información, amiga, estás viva. Están dando el mando para salirse. Bueno, ya estamos ok, chiquillos. Me despido de ustedes. Nuevamente saludándolos por su día. Cuídense mucho y van saliendo de la reunión. Yo soy la última que salgo, así que tienen que salir todos, ¿ya? Nos vemos y besitos para todos. Chao, Miss. Bye. Chao, Miss. Bye.